Buenos días y bienvenidos a todos este domingo que Dios nos ha dado. Y estamos aquí estudiando la palabra de Dios de la Primitiva Iglesia. Welcome and thank you for joining us this morning as we study the Word of God and we're learning about the early church. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Padre, por este día hermoso que nos has dado. Thank you, Father, for this beautiful day that you've given us. Gracias por su palabra, Señor. Muchas gracias. And we are so thankful, God. Thank you for your word. Gracias, Señor, que nos ayuda a cada momento. And we're so thankful that it helps us in every moment. Gracias, Señor, por esto. We thank you for this. Señor, que todos sean bendecidos y reciben lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. That everybody be blessed and receive what the Lord has for us this day. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos leyendo en Hechos y estamos en capítulo 13 ya. We're reading Acts and we're in chapter 13 now. Y hemos visto cómo están trabajando allí los primeros misioneros, and we're learning there how the first missionaries are working y qué afrontaron, the things that they faced y cómo predicaron and how they preach y los resultados and the results de lo que están haciendo, what they are doing. Pues vamos a empezar allí con el versículo donde dejamos el 12. So let's start with verse 12 where we left off. Donde vemos que allí que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. And the deputy, when he saw that what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. La palabra de Dios nos trae ese sentir que es maravilloso. The Word of God brings us that feeling that sometimes it just astonishes us del poder, the power, porque es vivo, because it's alive. Y vemos aquí que este Señor recibió a Cristo. We see here that he believed, he received Jesus, y estaba allí. Y vamos a seguir adelante en los caminos de aquí de Pablo. Y ellos cuando van a predicar en otros lugares. So let's continue with Paul as he journeys and what he is preaching. Vemos en 13, estamos leyendo versículo por versículo porque es muy importante. Dios lo puso en la palabra, está escrito para nosotros para aprender. Por eso lo estamos viendo, no queremos nomás brincar, pero estudiarlo, a ver cómo movieron. You know, the Word of God is written specifically for us to know, to understand, to read. We just don't want to just jump over verses. We want to read the verses in Acts and see how the early church moved, what they did, and how they did that, okay? So let's continue to read verse 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga of Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Ahora vemos que Pablo y la gente que estaban con ellos siguen adelante, pero allí solo ellos. Pero Juan volvió a Jerusalén ya hizo su trabajo de ministrar a ellos y volvió. Now John finished ministering to them, and he went back to Jerusalem, but Paul and the company continued on. Y vamos a ver adelante. So let's continue. Y ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. And when they departed from Perga, they came to Antioch to Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Ahora ellos fueron dentro como un templo, sinagoga de los judíos, para oír porque era el sábado para ellos, era el día de reposo. Y fueron a oír la palabra también. So on the Sabbath day, they came into the synagogue, like we do on our church services, but they went on their day, on the Sabbath day, and they sat down, Paul and his company, to hear the word. Y vemos aquí, y después de la lectura de la ley y de los profetas, en esos días leyeron, en este día, una vez a la semana también, leyeron de la ley, los primeros 5 libros fue escrito y ellos leen de la ley allí y luego leen los primeros 5 libros, quiero decir, y ellos leyeron de allí y luego leyeron versículos de los profetas cuando hicieron sus servicios en ese tiempo. It says, after the reading of the law and the prophets. So during the service, when they had services during the Sabbath,
They would read from the first 5 books of the Torah, of the law. They would read the reading from there, and then they would read from the prophets. So let's continue on. Vamos a continuar. Dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, están hablando a Pablo y su compañía. Si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. It says, and you, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, you men and brethren, they're talking to Paul and his company who was there, if you have any word of exhortation for the people, say on. Ahora, en el tiempo de ellos, cuando vinieron extranjeros que estaban estudiando la palabra, también ellos dieron tiempo para la gente que estaban allí para oír lo que ellos tenían que decir. Eso era costumbre antes. So the custom was before, when the visitors came in, they were learned and knowledge in the word and everything. They would come in also, and they would give them a space of time to share what they would share also. Vamos a seguir. 14. Ellos pasando de, seguimos leyendo. 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, oíd. Then Paul stood up and beckoned with his hand, said, men of Israel, and you that fear God, give audience. Él quiso que ellos pusieran atención, porque él iba a hablar de algo muy importante. He wanted to have their attention, because he was about to speak something that's very important to the Jewish people, especialmente a ellos los judíos. Dice 17, él empezó allí a hablar de la historia. ¿Y cuál historia va a hablar? Vamos a ver que él va a dar la historia de Jesús, pasando por todo este tiempo hasta que llegó. So he's about to give a history, talk about history, and the history of how Christ would come and why Christ came. Through the word. Y están usando la palabra. Ok, leemos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo los extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. The God of this people Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with a high arm brought them out of it. Vemos que estaban allí en Egipto esclavos como 400 años, y cuando se levantó Moisés, Dios sacó su pueblo. So remember the story about how Israel was there for about 400 years as slaves, more or less, and Moses, God raised him up and brought them out of Egypt by using him. Vamos a seguir leyendo. Y dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Quién los soportó? Dios, por 40 años. And about the time of 40 years suffered he their manners in the wilderness. Who did he suffer? It was God, because the people wandered for 40 years because of what they were going through, what they didn't learn and learned. Y lo que aprendieron y no aprendieron, vemos aquí, de 40 años. Y dice que, 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia su territorio. And when he destroyed 7 nations in the land of Canaan, he divided their land and gave them to by lot. Puedes leer eso con Josué, allí donde ellos fueron allí y pelearon, y cada tribu recibió su terreno. And you can read that about Joshua and how they went in and they were warring, and each tribe received their parcel of land. Y vemos aquí 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. And after that, he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. Había jueces que estaban sobre Israel todo ese tiempo. En vez de un rey, era jueces. Instead of a king, it was judges that was over Israel for these 450 years until the prophet Samuel came, hasta que vino el profeta Samuel. Seguimos leyendo, so let's keep reading. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, and afterward they desired a king, and God gave unto them Saul. Acuerda que Dios quiso ser su rey del pueblo. Remember, God wanted to be their king. Y Dios no estaba contento con la gente queriendo un rey de carne. And God was not pleased with the people wanting
a king of flesh, pero Dios les dio lo que ellos quisieron. But God gave them what they wanted. Y vemos aquí, y le pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. And afterwards they desired a king, and God gave them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. Y hay tantos detalles que pasó allí, pero Pablo nomás está tratando de dar detalles de la historia rápido para llegar al punto. So there's so much history, there's so much word going on in between each of these verses, but Paul is giving you an overview of history quickly to get to the major point where he's going. Dice versículo 22. Quitado les levantó por rey a David. Cuando Saúl fue quitado, después de ser rey todos esos años, el rey David entró. And when he had removed him, raised unto them David to be king. So when Saul was removed after these 40 years, David came in as the king. So let's continue to read. Y levantó al rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. And he said unto them, he raised up David as a king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. David, dice Dios, hizo toda la voluntad de Dios. Sí falló él, pero Dios los rescató, porque David siguió buscando a Dios, arrepintiéndose. And we find in the life of David, King David, that he has failures. He did fail, but he always turned to God with all his heart and repented, and God said he was a man after his heart. Dice 23 and 23. De la descendencia de este, ahora veremos la historia, and it says, of this man's seed. Now we're seeing the history. He's bringing it forth, Paul. Y Pablo está trayendo porque quiere que ellos vean algo, because he wants them to see something. De la descendencia de esto, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. And of this man's seed hath God, according to his promise, raised to Israel a Savior, Jesus. Jesús, los profetas habló de Jesús. Por todo ese tiempo vino por la línea, iban a ser Jesús. So through this line, Jesus would be born through all this time, speaking about history and salvation. Dice aquí 24. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. When John had first preached before his coming, the baptism of repentance to all the people of Israel. Juan Bautista introdujo arrepentimiento a la gente a venir a Cristo, a los judíos. And John the Baptist was preaching to the Jewish people to come to the Lord, to come in repentance. Dice aquí, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas viene tras mí uno de quien no soy digno ni desatar el calzado de los pies. And as John fulfilled his course, he said, whom think you that I am? I am not he. ¿Qué está diciendo? Que él no es el Cristo. He's saying, I am not Jesus. And he says, but behold, there comes one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Y en esos tiempos antes tenían sandalias. They had sandals in those times. Y no quitaban las sandalias de la gente. They wouldn't take the sandals off. Pero dice Juan, hasta él ni podía ni allí quitarlo, desatar. And John is even saying, I can't even undo. I'm not worthy to undo it. No soy digno de hacer eso. 26. Varones hermanos, ahora él entra. And men and brethren, now he's entering in and speaking to the whole congregation there. A toda la congregación está hablando. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, lo está estableciendo aquí. Men and brethren, children of the stock of Abraham. He's establishing something here to them. Y los que entre vosotros teméis a Dios. And whosoever among you feareth God. Porque había otros que no eran de la línea judíos, pero se juntaban con los judíos que querían aprender y estar con ellos. And there was others who were not Jewish people, but they were there
to learn and to move in the Jewish customs also. Y dice, a vosotros es enviado la palabra de esta salvación. To you is the word of salvation sent. Le está diciendo, esta palabra de salvación es para ustedes. This word of salvation is for you. Este Jesús vino para ustedes. This Jesus came for you. Y todo lo que Él hizo fue para ustedes. And everything He did was for you. Seguimos leyendo. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que si lean todos los días de reposo, los cumplirán al condenarle. For they that dwell in Jerusalem and the rulers, because they knew him not, nor the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. ¿A quién condenaron? Who did they condemn? Condenaron a Jesús. Dice aquí, leían la palabra y no sabiendo la escritura. They said they condemned Jesus, reading the word, reading the prophets, and still not understanding the word. Qué triste. Tenemos que reconocer lo que estamos leyendo. That is sad. We must understand what we're reading. Y también aplicarlo y caminar en ellos. And not only that, we need to apply it and walk in it. ¿Qué pasa aquí? Si conocemos, leemos, pero no lo hacemos, what happens if we know the word and we don't do it? Es lo que pasó aquí. It's what happened here. Dice aquí, 28. Y sin hallar en la causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. And though they found no cause of death in him, yet desired the Pilate that he should be slain. Jesús era inocente. Jesus was innocent. Pero querían que lo mataran, but they wanted him to be killed. Vamos a ver aquí. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que él estaban escritas, Jesús fue el único que cumplió todas esas escrituras. Eso es un milagro, eso es maravilloso. Nadie más lo ha hecho. And when they had fulfilled all that was written of him, they fulfilled everything. It hasn't been done before. Jesus fulfilled everything. No one else has. That's a miracle itself. It's incredible. Y aquí, quitándole, que hicieron las escrituras, quitándole de la madera, lo pusieron en el sepulcro. And they took him down from the tree and laid him in a tomb. They crucified Jesus. Crucificaron a Jesús. Pero fue del corazón de Jesús, que de su padre, quisieron hacer esto. But from their heart and from the Father, they were willing to do this. ¿Por qué? Murieron por nosotros. Jesús murió por nosotros. Jesus died for us. Y se resucitó. Vamos a ver esto. And he was alive again. We're going to see this. Pero lo hizo con un propósito grandísimo. He made it with a great, great purpose, the Lord. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente, 30, perdón. Mas Dios le levantó de los muertos. And 30, but God raised him from the dead. Murió en nuestro lugar. He died in our place. Para que podamos tener vida, so we could have life. Y perdón de los pecados, and forgiveness of sin. Lo hizo todo. He did it all. Y dice aquí la palabra en 30, Dios lo levantó de muertos. And it says here in verse 3 that God raised him from the dead, church. Y está vivo hoy, and he's alive today. Y todavía nos está salvando, and he's still saving us. ¿Cómo? Cuando uno cree con todo su corazón en Jesús. When one believes all his heart in Jesus, Él viene y te lava los pecados. He comes and washes your sin. Y tú vives fiel a Él, and you live faithful to Him. Yo sé que no es fácil. I know it's not easy. Pero nada en la vida es fácil. But nothing in life is easy. Tú tienes que determinar que vas a seguir a Cristo. You have to determine that you're going to follow Christ. Pasa lo que pasa. Whatever may come. Dice 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
And he was seen many days of them which came with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. Cuando él se levantó de los muertos, él apareció a mucha gente. When he was raised from the dead, it says he was seen many days. He was seen of a lot of people. Lo vieron vivo otra vez. Después que vieron la crucificación, after they saw the crucifixion, que murió, he died. Luego lo vieron vivo, then they saw him alive. Wow, man. La evidencia de lo que hizo Cristo, the evidence of what he did. 32:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, and we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers. Esta promesa de Jesús fue dada por muchos años. This promise of Jesus was for many years coming. Y ahora vino, and he came, y está explicando esto Pablo a ellos, and Paul is explaining this to them. Y dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. God has fulfilled the same unto us, their children, and that he's raised up Jesus again, as it is also written in the 2nd Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. Qué gran salvación que hizo Cristo. What great salvation Jesus did for us. Dice aquí 34. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. And as concerned that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said to this wise, I will give you the sure mercies of David. Misericordia. Una palabra enorme. Mercy. Such a huge word. Que no merecemos, pero Dios lo hizo. We did not deserve it, but Jesus did it porque nos ama. He loves us. Y no quiere que nadie pierda. He doesn't want anyone to perish. Seguimos leyendo 35. Por eso dice también otro salmo, no permitirás tu santo vea corrupción. Therefore he said unto him in another Psalms, thou shalt not suffer the Holy One to see corruption. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. For David, after he served his own generation by the will of God, fell asleep and was laid went to his fathers and saw corruption. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, but he whom God raised saw no corruption. El rey David murió, se quedó en la tumba su cuerpo. Su alma se fue con Cristo, pero se quedó allí. Pero la diferencia es que Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó su cuerpo allí, se levantó de los muertos por nosotros, el primer de los frutos de levantarse. And we see here that King David, when he died, his body remained, his soul went to heaven, but his body remained. But here Jesus, when he died, he was raised again by God and is alive. His body did not stay in the tomb, he's alive. Let's read on, vamos a leer. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Por Jesús está predicando el perdón de pecados. Through Jesus preached forgiveness of sins. Es el único Dios que puede hacer eso. It's the only God who can do that. A borrar nuestros pecados, to erase our sins, porque pagó el precio, because he paid the price. Y dice 39, and 39 says, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en el que justificado por aquel que cree. And by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. La ley no pudo justificarlo hasta que la sangre de Cristo fue derramado. Es cuando podemos ser justificados y recibir la salvación. We could not be justified by the law. It was through the blood of Jesus, through his sacrifice, through his death and burial and resurrection, that he gave us a life. And he forgave our sin, and he justified us.
Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en las profetas. And he told them, beware, he told them in the temple. Therefore, lest that come upon you, which is spoken of in the prophets. ¿Y qué dice los profetas? ¿Qué dijeron ellos? Mirad, oh menospreciadores y asombrados y despareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerá si alguno os lo cantara. Behold, you despisers, and wonder and perish, for I work a work in your days, and a work which you shall no wise believe, though a man declare it unto you. No queremos que estemos caídos en esto. We don't want to fall into this, donde estamos oyendo la palabra de vida, oyendo la salvación, oyendo lo que Cristo hizo por nosotros y todavía no creer. We don't want to be caught up in this where we're hearing about Jesus, we're hearing about Him paying the price and our salvation and how we can have life through Him, and yet we do not believe the Word. Esto es temeroso y peligroso. This is dangerous and fearful. Not to believe the word of salvation. No cree la palabra salvación. Y 42 leemos, en 42 we read, y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. La palabra fue por los judíos primero dado, the word was given first to the Jews, pero luego era para los gentiles también, but then it was for the Gentiles also. Y ellos tenían hambre, and they were hungry. ¿Quién son? Who are they? Si no eres judío, eres gentil, todo el resto del mundo. If you're not Jewish, if you're not a Jew, then the rest of the world are Gentiles. We're Gentiles who are not Jewish. Somos gentiles que no somos judíos. Pero la palabra vino a ellos también, but the word came to them. Y dice, y despedida en la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. And now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. Y eso es la palabra de hoy. Cuando recibes Cristo, manténgate perseverando en la gracia de Dios. And that is the word for today. When you receive Jesus and you receive salvation, persevere in the grace of God. La gracia de Dios no es por nomás un momento, un tiempo. The grace of God is not just for a moment and for a time. Es para toda tu vida. Es for all your life. Que caminas y perseveras en la gracia. That you walk and you continue in the grace of God. Lo está diciendo que lo están persuadiendo. They are persuading them a continuar en la gracia. To continue. No desmayas, no tires la toalla. Don't faint, don't throw the towel. A veces muchas cosas pasan en la vida. Many things happen in life. Pero no dejas la vida de gracia. But don't leave the life of grace que hallamos en Dios. Leemos el último versículo por hoy y seguimos la semana que viene. Let's read the last verse for today and we'll continue next week. 44. Y siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Ese pueblo tenía hambre de vida. That town had hunger for life. ¿Tienes hambre de vida? Do you have hunger for life? ¿Quieres vida eterna? No solamente esta vida en este mundo. Do you want eternal life? Not just this life, the mere life we're living now. Lo encuentras en la gracia de Dios. You find it in the grace of God. Es Jesús. Su nombre. His name is Jesus. Busca a Jesús. Manténgate en la gracia. Seek Jesus and remain in His grace. Seek after the grace. Y que Dios esté con cada uno de nosotros, and God be with all of us. Vamos a seguir la semana que viene leyendo la primera iglesia. Y qué hicieron y cómo hablaron
y cómo creyeron y cómo movieron en sus viajes. We'll see how they moved in their journeys, how they preached, how they taught, how the early church was. Persuadiendo a gente en la salvación, persuading people in salvation. Y la gracia de Dios, and the grace of God. Que Dios los bendiga. God bless you. Gracias por estar con nosotros en la palabra de Dios este domingo. Thank you once again for being with us in the Word of God. Y lee esto, medita en esto. Read this again and meditate. Y ve lo que el Espíritu Santo te habla and see what the Holy Spirit speaks to you. Es maravilloso. Es marvelous lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesús. Estaremos con el pastor este miércoles. We'll be with Pastor this Wednesday. Y estamos entrando en el tiempo de acción de gracias. We're entering the time of Thanksgiving. ¿Y quién más da gracias que lo que hizo Cristo? And how much more thankfulness can we be and give thanks for what Jesus has done? A darle gracias por todo. Thank Him for everything. En el medio de todo, in the middle of everything. No las cosas que estás enfrentando, las malas cosas, maybe not just the things that you're entering, the bad things, pero dale gracias por quién es Él. Be given thanksgiving for who He is. Es un Dios maravilloso. He's a marvelous God. Y que tú y tu familia, cuando están unidos, and you and your family, when you're together, dale gracias. Give Him thanks. Dale gracias. In thanksgiving. Nos vemos el domingo que viene y que Dios los bendiga. We'll see you next Sunday, and God bless you.